para que nos quede disponible en YouTube. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, entró en caos mi computador y no responde. ¿Sí ven la pantalla? Hola, profe, buenas tardes. Sí, señora, la veo. Sí, Daza, bueno, entonces vamos a ver si se me... Se ve un poquito trambólica, se ve. Listo, ya estamos en la guía, por fin. Listo, entonces, muchachos, vamos a comenzar. El objetivo de este encuentro virtual es socializar la guía de aprendizaje número 1 de la asignatura de sociales para el segundo periodo, que tiene como fechas de ejecución del 4 al 18 de mayo y de retroalimentación del también 18 de mayo al 24. Perdón, del 18 de mayo al 25. ¿Listo? Y el 25 pues se haría la respectiva socialización de la segunda guía, se subiría al Drive. Entonces, el objetivo de esta guía o el tema principal que se va a desarrollar es la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa? Porque si bien ustedes recuerdan, que espero que recuerden, mientras estuvimos en clases presenciales del primer periodo, hicimos una línea de tiempo del mundo contemporáneo, ¿cierto? Entonces, el objetivo en este momento es empezar a ver uno por uno los diferentes hechos históricos que componen esta línea de tiempo, empezando por la Revolución Francesa, ¿cierto? Y terminando con eventos como, por ejemplo, la creación de la Unión Europea, la caída de la Unión Soviética, las dictaduras latinoamericanas, todo lo que ha ocurrido en el siglo XXI. Porque tengamos en cuenta que la edad contemporánea va del siglo XVIII, es decir, desde 1700 hasta nuestros días, que es el siglo XXI. ¿Listo? Entonces, el primer hecho que inaugura este nuevo momento histórico de Occidente, porque pues estamos hablando de la historia de Occidente, ¿no? Recordemos que hay otras culturas orientales y árabes que tienen otra historiografía, es decir, que su pasado y su historia está marcada por otros eventos, no necesariamente por estos. Esta civilización occidental pues surge en Europa Occidental justamente, como ya lo habíamos visto, y se extiende a América Latina, a ciertas zonas de África y Oceanía a partir de la conquista y de los imperialismos, tema que vamos a ver más adelante, los imperialismos europeos. Entonces, bueno, Revolución Francesa sería este primer hecho histórico, ¿cierto? Que se da en Francia en el siglo XVIII y que tiene consecuencias para todo el mundo contemporáneo, ¿cierto? ¿Y por qué tiene estas consecuencias? Porque con la Revolución Francesa vinieron muchos cambios a nivel social, económico y político que eliminaron o derrocaron el antiguo régimen, que era esta forma de gobierno y esta forma de organizar la sociedad feudal, que pues existía antes de que se programaran los derechos del hombre y del ciudadano, antes del ascenso político de la burguesía, antes de la, mm, de la pérdida de poder político de la Iglesia Católica. Bueno, es como una pequeña introducción, pero todo lo vamos a ver más detenidamente, ¿cierto? Entonces el objetivo de esta guía es que ustedes conozcan los elementos más característicos de la Revolución Francesa como primer hecho histórico significativo en la historia contemporánea. Entonces, esta guía, como las demás, tiene tres momentos: la actividad de introducción, la de conceptualización y la de argumentación. La idea es que la actividad de introducción siempre sea una noticia o un video o algo que nos permita como empezar a reflexionar sobre el tema que nos compete. Entonces, aquí la introducción se plantea a partir de la observación de un video que se titula La Revolución Francesa en 3 minutos, que como su nombre lo indica, pues es muy corto y dura 3 minutos y podemos encontrarlo fácilmente en YouTube, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿será que usted me puede explicar, o sea, cómo lo de la noticia? O Ya voy sea, para allá. tiene... Ah, vale. Sí, ya voy para allá. Entonces, bueno, chicos, la idea es que ustedes con este video entendieran un poco el clima político, económico y social de la época, que
que, que identificaran cómo era Francia en el siglo XVII y qué pasaba en Francia para que ocurriera una revuelta social que reestructuró la sociedad, que la revolucionó, porque las revoluciones son eso, son cambios que transforman la estructura de la sociedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el paro que se llevó a cabo el año pasado en Colombia, si bien fue una revuelta social muy fuerte, no alcanzó a ser revolución, ¿cierto? Porque no quebró, no rompió ninguna estructura establecida hasta el momento, ni creó un orden nuevo. En cambio, la Revolución Francesa sí fue una revuelta social que eliminó la vieja manera de organizarse en la sociedad francesa, llamada Antiguo Régimen, y creó otra cosa completamente distinta. ¿Sí se entiende por qué se llama revolución? Transforma por completo el orden social, lo transforma. Entonces, bueno, la idea con este video es que ustedes se situaran en Francia, siglo XVIII, y que entendieran cuáles eran como las causas y de cuál fue la manera en la cual se llevó a cabo esta serie de revueltas sociales que crearon todo este orden, este nuevo orden. Entonces, la primera pregunta que planteaba el video es la siguiente. ¿Consideras que el coronavirus dejó en evidencia? ¿Qué es dejar en evidencia, muchachos? Es permitir ver algo que no se veía antes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estamos en una evaluación y alguno de ustedes se está copiando, pero yo no me he dado cuenta, pero entonces se le cae el papelito al piso desde el cual estaba haciendo la copia, yo digo, te dejaste en evidencia, ¿cierto? Es decir, mostraste algo que estaba oculto. Entonces, ¿consideras que el coronavirus dejó en evidencia, es decir, permitió ver crisis sociales similares a las que estaba atravesando Francia antes de la Revolución Francesa? ¿Qué crisis sociales estaba atravesando Francia en ese momento, según el video, muchachos? Pues la escasez de recursos, ¿no, profe? ¿Qué crisis creen que estaba experimentando Francia en ese momento? Crisis económicas, Crisis económica, ajá. ¿Qué más? desigualdad, Desigualdad, excelente. Problemas socioeconómicos. Problemas socioeconómicos, exactamente. ¿Entre qué personas, entre qué grupos sociales había desigualdades en la Francia del eh, siglo XVIII? ¿en qué? En la burocracia y los campesinos, ¿era que se decía? Si no estoy mal. Más o menos. La burguesía, ¿no, profe? Daza más durito, por favor. ¿Aló? La burguesía, profe. Con la burguesía. Exactamente. Resulta que la estructura social, es decir, la manera en que una sociedad se estratifica, es decir, la manera en que una sociedad organiza jerárquicamente a la gente que vive allí. Y organizar jerárquicamente es que hay unos que tienen mayores privilegios y mayor acceso a formas de vida cómoda que otros, ¿cierto? Todas las sociedades son desiguales, unas más que otras. Colombia es profundamente desigual. Y eso lo podemos observar con que Colombia tiene, por ejemplo, uno de los millonarios más grandes del mundo y a la par hay millones de personas trabajando en la informalidad laboral que dependen del diario. Eso es una profunda desigualdad, ¿cierto? Entonces, las sociedades igualitarias es donde la mayoría tiene más o menos lo mismo. Las sociedades desiguales es donde unos tienen mucho y otros tienen prácticamente nada. Entonces, esa era una situación que vivía Francia antes del siglo XVIII y antes de la Revolución Francesa. ¿Cómo estaba estructurada la sociedad? En tres estamentos o en tres grupos sociales, que eran el tercer estado o estado llano, o perdón, o pueblo llano, el clero y la nobleza. ¿Quiénes conformaban cada uno de estos estamentos? Entonces, la nobleza, pues eran estas personas pertenecientes a familias que heredan un apellido que les permite tener poder político, ¿cierto? El clero, pues eran todas estas personas que conforman la institución y jerarquía de la Iglesia Católica,
y el estado llano o el pueblo llano son todos los demás, los que no hacen parte de la Iglesia Católica y los que no tienen títulos de nobleza, es decir, los que no son lady, lord, conde de, rey de, príncipe de, exactamente. ¿Y quiénes creen ustedes que ocupaban la mayoría de, dónde creen ustedes que estaba la mayoría de la población en ese entonces? ¿En cuál de los tres estamentos? En el pueblo llano, ¿no, profesor? Exactamente, en el pueblo llano. Exactamente. Entonces, esa era la crisis de desigualdad que estaba enfrentando en ese momento Francia, porque además entre los privilegios que tenía la nobleza y el clero estaba que ellos no pagaban impuestos, ¿sí? No pagaban impuestos. ¿Quiénes pagaban impuestos? Las personas del pueblo llano o del tercer estado. Pero entonces pagaban impuestos ¿para qué? Para que la gente de la nobleza pudiese darse la gran vida, vivir en estos palacios súper opulentos, súper ostentosos, ¿cierto? Y pues a costa de qué? De los impuestos pagados de las personas. De hecho, actualmente las iglesias no pagan impuestos. Y esto es bastante polémico todavía porque hay iglesias que reciben muchos dineros a costa de diezmos. Entonces hay muchos pastores que tienen unos capitales o unas fortunas considerables, pero como no pagan impuestos, entonces hay personas que hacen la crítica y dicen cómo es posible que un Estado laico, es decir, un Estado que separa el poder político de la iglesia, es posible que sigan estando exentas de impuestos sabiendo que hay tanta gente que dona. Entonces, bueno, el punto es que desde ese momento, pues ya la iglesia no, los integrantes de la iglesia no pagaban impuestos, entonces eran sostenidos también por los impuestos que pagaba el tercer estado. Entonces, el tercer estado estaba compuesto por artesanos, campesinos, por comerciantes, ¿cierto? Ojo, tercer estado no es igual a burguesía, y esto lo vamos a ver en la clase de ciencias económicas. La burguesía eran los pequeños comerciantes y artesanos, ¿cierto? Pero el tercer estado estaba compuesto también por labriegos y por campesinos, y los campesinos no eran burgueses. Los burgueses eran estas personas que vivían en los burgos, que eran como unas formas de ciudades, ¿cierto? Es decir, que no dependían del trabajo del campo y que producían artesanalmente algún tipo de bien o de mercancía y que además pues comercializaban, ¿cierto? Entonces, hacían parte del estado llano, pero no eran todo el estado llano, porque el estado llano también estaba compuesto por campesinos. Entonces, claro, ahí había una desigualdad profunda porque mientras el pueblo aguantaba hambre, es que en Francia la gente aguantaba hambre, ¿sí? En ese momento no existía la república, no existía el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho fue un invento de la Revolución Francesa, es decir, con la Revolución Francesa fue la primera vez que la gente dijo, es que nosotros no somos súbditos del rey, somos ciudadanos que tenemos derechos. Eso era algo revolucionario, porque antes de la Revolución Francesa, las personas eran súbditos del rey, es decir, que le obedecían y el rey podía decidir sobre sus vidas, podía decidir si cortar cabezas, podía decidir a quién condenaba a la guillotina, podía decidir sin consultarle a nadie si subir impuestos o no, ¿cierto? Al pueblo no se le consultaba para nada porque es que no tenía ningún derecho político y con la Revolución Francesa empieza a tener derechos políticos. Entonces, la crisis era de esta índole. Además, eh, Francia también estaba invirtiendo dinero en la independencia norteamericana, porque Francia era rival de Inglaterra y pues Estados Unidos, lo que actualmente se conoce como Estados Unidos, era una colonia inglesa, es decir, que estaba bajo el poder político de Inglaterra. Y entonces Francia, para contrarrestar el poder de Inglaterra, empezó a financiar la lucha independentista de los Estados Unidos, ¿cierto? Porque Inglaterra pues era su rival. Entonces, ¿qué hacía? Subía impuestos y subía impuestos y subía impuestos. Entonces la gente pues empezó a cansarse de eso, ¿cierto? Empezó a cansarse que lo que recibía la corona, pues el rey, en términos de dinero, fuera menos que lo que gastaba, ¿sí? Y a la par, pues había una crisis política porque es que resulta que habían sectores de la población que no podían participar en la toma de decisiones, porque todas las decisiones las tomaba la nobleza y principalmente el rey. Entonces había crisis social por la profunda desigualdad, crisis económica
porque la corona era derrochadora y se gastaba en cosas que no redundaban en el bienestar para el pueblo, la plata de los impuestos del pueblo. Crisis política porque es que las decisiones las tomaba unilateralmente, es decir, sin consultarle a nadie el rey, ¿cierto? Y entonces, pues claro, hubo un sector de la población, muchachos, que fueron los burgueses, comerciantes y artesanos que poco a poco, gracias a las innovaciones tecnológicas de la industria, empezaron a acumular poder económico, porque resulta que ya no comercializaban lo que producían de manera artesanal, sino que podían empezar a producir bienes de manera más masiva. Entonces, eso hacía que empezaran a, mm, a acumular poder económico, ¿cierto? Y que ese poder económico querían que también implicara o se tradujera en un poder político, que hasta el momento pues era solamente un privilegio de la nobleza, ¿cierto? Y esta burguesía estuvo influida por las ideas liberales, por el liberalismo. El liberalismo es una corriente de pensamiento, es una doctrina, es una ideología. Por el pensamiento liberal que surgió a partir del movimiento intelectual de la Ilustración. Yo esto lo estoy diciendo de un modo pues bastante ágil porque se supone que son cosas que ustedes pues a estas alturas en décimo debieron haber visto, pero pues tengamos en cuenta que eh, la ilustración como este movimiento intelectual protagonizado por pensadores como John Locke, Voltaire, Rousseau y Montesquieu influyeron fuertemente las ideas de la burguesía como clase social que empezó a rebelarse contra ese orden desigual, déspota e injusto, ¿cierto? Autoritario, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, Francia vivía estas crisis en este momento. ¿Creen ustedes que el coronavirus nos permitió ver crisis parecidas en este país? Entonces, por ejemplo, chicos, hay muchas personas que a raíz de que no pueden trabajar, pues no pueden comer. Y son muchas de las personas que han hecho plantones, manifestaciones o protestas para que el gobierno les, les garantice condiciones básicas de existencia, es decir, que les dé mercados, les dé productos de aseo, ¿cierto? Porque es gente que dice, pues listo, yo me quedo en mi casa y dejo de ir a trabajar todos los días en mi venta ambulante, pero entonces, ¿de qué voy a comer? ¿Cierto? Entonces, la pregunta es que si ustedes creen que esta crisis de la pandemia permitió ver formas de desigualdad que existen en nuestra sociedad. Otro ejemplo es que, por ejemplo, esta crisis permitió ver que realmente los estudiantes de las universidades públicas y que los estudiantes de colegios oficiales pues no tienen en su mayoría acceso a herramientas tecnológicas y a conectividad de Internet que les permita llevar a cabo clases como estas, ¿sí? Entonces la pregunta era, busquen noticias sobre crisis sociales durante la pandemia y estoy segura que van a encontrar. Entonces, la idea es que digan, pues si en efecto sí vieron, sí hay crisis sociales en el marco de esta pandemia y si sí hay, pues justifíquenlo hablando de alguna noticia que hable de eso. ¿Sí se entiende ese primer punto? Sí, profe, y si no hay, o sea, si no hay de ese problema, ¿Ustedes creen que no hay? pues puede haber, pero obviamente no va a haber noticias relacionadas sobre eso. Porque obviamente no. Pues no sé, yo ayer me puse a investigar y no encontré, profe. Y estoy estancado en esa pregunta. ¿Qué buscaste? Pues yo igual empecé a buscar y tampoco encontré nada. Sí, o sea, buscar sobre los problemas socioeconómicos, sobre lo de la cuarentena y la verdad no encontré. Busquen de esta manera, crisis social, cuarentena, Colombia. Ya, con eso les juro que aparecen noticias. Ya, lo estoy escribiendo. Ya Incluso, estoy buscando, profe. Ya. incluso pueden compartirse ahí en el grupo de WhatsApp las noticias. O sea, no es que cada uno tenga que tener una noticia distinta. Pues ojalá, sería bueno, pero lo importante es el análisis. Entonces, si encuentran, mándenlas. Sí, O sea pero yo que estoy si lo segura. encontramos, hacemos un análisis sobre eso. ¿Sí? Sí, es decir, cuenten qué crisis del país se evidencian o se pueden conocer gracias a la pandemia. Sí, por ejemplo, otra cosa, es que hay muchos ejemplos.
pero por eso necesito que busquen. Así tal cual, crisis social, Colombia, coronavirus. Con eso lo encuentran. Una crisis que, algo que se está viendo en este momento es que lastimosamente no todos los departamentos que componen el... ¿Cuántos departamentos tiene Colombia, muchachos? 37. 37 departamentos. ¿Qué? 32, 32. 32. ¿Seguro? Profe, son 102, ¿no? No, Esos son municipios, profe. Municipio no. son 32 departamentos. Ay, Vanegas, perdóname. Son 32 departamentos. No, no, dale. Todos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Entonces, bueno, algo que está pasando ahora es que el coronavirus ha permitido ver cómo no todos los 32 departamentos, ni la gente que vive allí, es igual de importante para el gobierno nacional. ¿Por qué? Resulta que el coronavirus, el virus llegó llegó al Amazonas como un mes después de que ya había llegado a Bogotá, más o menos. Y en este momento tiene más casos de Bogotá. ¿Qué significa eso? Que cuando el virus haya durado y ya han muerto 26 personas, que cuando el virus haya durado en el Amazonas, todo lo que ha durado en Bogotá, van a haber más muertes que en Bogotá. Y el Amazonas es un lugar donde principalmente vive población indígena. ¿Qué significa eso? Que esta pandemia ha permitido ver que las zonas donde habitan las poblaciones indígenas de este país son zonas en las cuales el Estado no llega con condiciones de acceso a la salud dignas, por ejemplo. Que ha permitido ver que los indígenas primero tuvieron que aguantarse la imposición de una cultura que no era la de ellos. Luego, en la conquista, luego tuvieron que afrontar una forma de exterminio porque los mataron. Luego tuvieron que enfrentar que les impusieran una religión y una lengua. Y ahora, a estas alturas, tienen que seguir aguantando que los exterminen con un virus porque no se les están dando atención en salud, porque el gobierno ha dicho que no va a mandar más médicos, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de noticias que quiero que salgan frente a la crisis educativa que ha permitido ver, frente a la crisis del Amazonas, frente a la crisis del empleo, frente a la crisis, ¿sí? ¿Cuáles son las crisis que ha permitido ver la pandemia? Crisis que existen en nuestro país. ¿Sí se entiende? Bueno, espero que sí. Muchachos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, profe, va bien, va bien. Listo, Sí, o sea, entonces, se busca la noticia y se analiza, pues, dependiendo de la noticia que busque la Y crisis con social. nuestras conclusiones, pues completamos el resumen. sí, exactamente. O sea, es como decir, miren, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Esa pregunta, bueno, de pronto debió haberla formulado mejor, pero lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente, que se den cuenta que detrás de toda revolución que ocurre, toda revolución política, porque esta fue una revolución política, que detrás de toda revolución política hay un fuerte descontento social. Y los descontentos sociales se dan gracias a las crisis que viven las sociedades, al abandono del pueblo, a la injusticia y a la desigualdad. Y cuando el pueblo decide levantarse, hacerse escuchar y luchar por una vida digna, ocurren revoluciones que cambian el curso de la historia. Y esa fue la Revolución Francesa. Y realmente si nos ponemos a analizar la historia de este país y la crisis que hay ahora en salud, porque es que además la atención en salud, hay gente que puede pagar prepagada y otra que no está afiliada a salud. La crisis en salud, la crisis en el acceso a las tecnologías por los estudiantes, la crisis social en cuanto al trabajo, ¿sí? Son crisis que generan descontento y que bien pudiesen convertirse en iniciativas ciudadanas para cambiar el orden de las cosas, ¿sí? Entonces es como para que entendamos que la Revolución Francesa no fue esto que ocurrió por allá en el siglo XVIII en Francia, sino que es
una manera de cambiar la historia que todavía puede ocurrir. ¿Sí? Bueno, eso. Lo otro, durante la segunda pregunta, durante el antiguo régimen existieron grandes desigualdades sociales, especialmente entre los dos estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, y el tercer estado o pueblo llano. Entonces se veían estas grandes desigualdades sociales entre los dos estamentos privilegiados y el no privilegiado. Esta pregunta yo creo que es sencilla, muchachos. ¿Qué grupos sociales, qué grupos de personas o qué gente creen ustedes que en este país son más afectados por el coronavirus y por la pandemia? Justifiquen su respuesta. ¿Ustedes creen que Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño de todos los bancos Grupo Aval, sufre igual que sufre una persona vendedora ambulante esta pandemia? No, Nunca, No, la jamás. verdad. Exacto. jamás, nunca. Exacto. ¿Ustedes creen que las mujeres que históricamente han sido a las que eso está cambiando ahora, pero que históricamente han sido a las que les han dicho que ellas son las responsables del cuidado de sus hijos, no les afecta más la pandemia por ser las que tienen que estar pendientes de las tareas de 4 hijos? Entonces, esta pregunta es sencilla. ¿Qué grupos sociales o qué personas creen ustedes que son los más afectados por el coronavirus y por la pandemia? Y miren, esta no es una pregunta que se conteste buscando en internet. Necesito que ustedes sean críticos. Conclusión de uno mismo, ¿no, profe? Exactamente. Ustedes son muy inteligentes, pero se han acostumbrado a que buscan mucho en internet. Y eso les ha quitado la capacidad de análisis. Y yo sé que ustedes pueden contestar esto basado en su propia observación y en su propia manera de interpretar la realidad. Entonces eso es lo que quiero, que den una respuesta con sus palabras y desde lo que ustedes piensan, sin tener que buscar en San Google. ¿Listo? Esta es la primera parte. Ah, falta este. Entonces, tercero, según el video, el reinado de Luis XVI, que fue el rey que derrocó la Revolución Francesa, según el video, el reinado de Luis XVI se transformó en una monarquía parlamentaria y constitucional. Y ahí el video explica qué es cada una. Véanlo detenidamente si no se entiende. Parlamentaria tiene que ver con que el rey no puede tomar decisiones solo, sino que depende de un parlamento. Constitucional es que el rey no puede tomar cualquier decisión, sino que tiene que regirse por una constitución, ¿sí? Entonces, en sus palabras, viendo el video, escriben en qué consiste cada una de estas monarquías, parlamentaria y constitucional. Y tienen que contestar cuál es el sistema político colombiano. Eso sí lo pueden buscar por internet. ¿Cuál es el sistema político colombiano? ¿Es una monarquía? ¿Ustedes creen que el sistema político colombiano es una monarquía? No, No, exactamente, ¿qué es? república. Exactamente, sí, es una democracia, pues es una república democrática, ¿sí? ¿Y cuál es la constitución que lo rige? Esta es sencilla. ¿Cuál es la Constitución de constitución? 1991, profe. Perfecto, eso es. Sí, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque es que es importante que hagamos un paralelo, que nos demos cuenta que en Francia, con la Revolución Francesa, fue el origen de nuestra manera de organizarnos hoy en día. Somos herederos de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya no somos súbditos, porque no hay reyes, porque somos ciudadanos, porque es que ya el gobernante no puede tomar decisiones solo, ni puede decidir lo que quiera, sino que está regido por una constitución, está regido por ya no un parlamento, sino por un congreso, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero, que traigamos hasta acá, hasta nuestra realidad concreta en Colombia, esos impactos que tuvo la Revolución Francesa. ¿Listo? La cuarta pregunta, podemos decir que las revueltas pues son estas manifestaciones, esta agitación social, esta gente que sale a la calle y pelea y quema cosas y decapita al rey, que fue lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Podemos decir que las revueltas ocurridas durante la Revolución Francesa fueron muy similares a las que ocurrieron el año pasado en Francia, Chile y Colombia. Eso es una afirmación, eso es lo que yo les estoy diciendo, que esas revueltas ocurridas fueron muy parecidas a las revueltas que ocurrieron el año pasado en Francia, Chile y en Colombia. Entonces, ustedes tienen que consultar sobre estas manifestaciones y escribir 3 de las principales, ahí se me fue una X, donde era una S,
exigencias de los manifestantes. Entonces ustedes van a buscar protestas Francia 2019 y ahí les va a aparecer 3 aspectos, tres cositas por las que lucharan los franceses el año pasado. Protestas Chile 2019, 3 cositas. Protestas Colombia 2019, 3 cositas del paro nacional que hubo. ¿Sí? Eso es. Esa es la actividad de introducción, muchachos. Que ahora, en efecto, leyéndola me doy cuenta que está compleja, pero vuelvo a decir lo que he dicho en otros cursos. Pues estas guías eran un experimento, ¿no? Y ya pues fue la primera y uno ya hablando con ustedes puede evaluar de pronto en qué se equivocó y pues cómo puede corregir. Claro, me doy cuenta que nomás estas preguntas ya son un trabajo grandecito. Por eso pues la idea es ampliar el plazo hasta el domingo y que lo hagan en pareja si desean. Bien, entonces ahora voy a abrir el micrófono para quien me quiera colaborar leyendo esta partecita de la conceptualización. Esto es muy fácil porque yo a ustedes les doy todas las herramientas, o sea, les doy todo el texto y ustedes solamente tienen que elaborar un mapa conceptual sobre las etapas de la Revolución Francesa. Son 3 etapas, entonces elaboran un mapa conceptual de esas 3 etapas. Pero vamos entonces a leer, no las etapas porque esas están ahí, ¿sí? Sino vamos a leer hasta acá. El tema de la influencia que tuvo la Ilustración y las ideas de la Ilustración en la Revolución Francesa, ¿listo? Porque esa es la pregunta, de cuáles fueron las ideas de los filósofos ilustrados, de los pensadores ilustrados, y si esas ideas todavía pueden sernos útiles, que esa es la primera pregunta del siguiente punto. Entonces, ¿quién me quiere colaborar leyendo? Y abre micrófono, ¿sí? Hola, ¿sí me están escuchando? ¿O estoy hablando solita? Profe, sí la escuchamos, Profe, tranquila. la escuchamos. Aquí estamos. Dejaron a la profe como un hongo. Champiñón. Voy a cantar. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Bueno, entonces, ¿quién quiere leer? Yo, profe, Listo. Empieza por acá, justo a las causas. justo a las causas económicas y políticas de la Revolución Francesa presentadas en el video, existió una causa ideológica, la Ilustración, movimiento intelectual, cultural, filosófico, que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Este predominó durante el siglo XVIII y se prolongó en algunos países hasta los próximos siglos, hasta principios del siglo XIX. Su Bueno, nombre David, espera un segundito. ¿Ahí hay alguna pregunta o se entiende lo que quiere decir ese primer párrafo? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces, ¿causa ideológica qué es? ¿Y de dónde creen que viene la palabra ideología? Ideas, Idea. profe. Ideas, muy bien, qué pilera. Viene de ideas, entonces, es decir que los revolucionarios franceses, quienes lideraron esta revolución, estaban influidos por unas ideas. ¿Cuáles eran esas ideas? Las ideas de la Ilustración, ¿cierto? Eso es, muy bien. Sigue, David. Su nombre, Ilustración, procede del objetivo de usar las luces de la razón y el conocimiento del ser humano para liberar de la ignorancia a la humanidad y construir un mundo mejor. Por esta razón, en el siglo XVIII suele ser llamado siglo de las luces. Bien, perfecto. Ahí es importante tener en cuenta que los filósofos ilustrados de esa época utilizaron la expresión luz de la razón porque ellos consideraban que era muy importante acabar con las supersticiones, el conocimiento heredado de la Edad Media, ¿cierto? En el cual la autoridad religiosa era la que decía qué pensar,
¿cierto? Recuerden ese texto que leímos en filosofía sobre la comparación entre la filosofía de la Edad Media y la filosofía de la Ilustración. Estos filósofos ilustrados que no solamente cuestionaron, mejor dicho, estos filósofos ilustrados utilizaron la razón, la filosofía, como arma contra el poder de la iglesia y como arma en contra de la fe. ¿Cierto? Entonces, ya no era como en la Edad Media que la filosofía se utilizaba al servicio de la religión católica, sino que la cuestionaba, ¿cierto? Entonces, para ellos, esos 10 siglos que duró la Edad Media, del siglo V al siglo XV, fueron oscurantismo, ¿sí? Ahí no hubo desarrollo, para ellos, no hubo desarrollo del pensamiento, fueron épocas de oscuridad, de tinieblas, en que el ser humano no podía hacer uso libre de su razón y de su conciencia porque estaba dominado por las verdades de fe y por la regulación que la iglesia hacía de sus vidas. Entonces, por eso ellos para hacer como para distanciarse del pensamiento de esa época que consideraban oscurantista, pues utilizaban la expresión de usar las luces de la razón, ¿cierto? Entonces, bien, y esto pues se da en el siglo XVII, también llamado siglo de las luces. Sigue, David. Este movimiento impulsó a pensadores y científicos a producir grandes cambios sociales, culturales y políticos a través de la razón y el conocimiento. ¿Sigo? Sigue. Las raíces del movimiento iluminista comenzaron a crecer a partir del siglo XVII, a través de los trabajos del francés René Descartes, que lanzó las bases del racionalismo como la única fuente del conocimiento. Creía una verdad absoluta que consistía en cuestionar todas las teorías o ideas persistentes. Su teoría llegó a ser resumida a la frase, pienso, luego existo. Detente ahí un segundo. ¿Cuál es el movimiento iluminista? ¿Cuál creen que es el movimiento iluminista? El de la ilustración, muchachos. Siglo de las luces, ilustración, movimiento iluminista es lo mismo. ¿Listo? Y entonces, pues aquí no se compliquen mucho porque en esto vamos a profundizar en filosofía. Recuerden que en filosofía estamos viendo la edad moderna, igual pues ya hablamos de este tema en nuestra clase anterior, pero es importante que a la par del movimiento de la ilustración, pues se iban generando también unas transformaciones en la filosofía, principalmente encabezadas o lideradas por René Descartes, un filósofo también francés, ¿cierto?, del siglo XVII, que empezó a decir que la fuente de conocimiento de las personas era la razón. Recuerden que antes, en la Edad Media, se pensaba que lo que el ser humano conocía o sabía se daba gracias a la revelación divina, a que Dios lo inspiraba, y acá es como no. El ser humano es un ser racional por naturaleza. Entonces lo que el ser humano puede llegar a conocer es a través del uso de su razón, ¿cierto? Eso pensaba Descartes. Y esta teoría, estos planteamientos se resumían en la frase pienso, luego existo, que como ya dijimos en filosofía, no significa que se piensa antes de actuar, no, sino que para Descartes la principal evidencia, la principal prueba de que él existía es que podía dudar, que podía pensar. Entonces, claro, él dudaba de todo, y entonces decía, pero bueno, cuál es la verdad entonces? ¿Cómo puedo estar seguro de algo? Y dijo, bueno, al menos de mi existencia puedo estar seguro, porque si estoy reflexionando y estoy pensando, eso significa que existo. ¿Listo? Bien, continuemos. Estamos en la descripción del movimiento iluminista o el movimiento de la ilustración como estas ideas o ideologías que influyeron a los revolucionarios franceses. Sigue el movimiento iluminista. El movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. Rechazaban la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasan a llamar este periodo la Edad de las Tinieblas. Los pensadores... Perdón, ya es que le bajé.
Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Sigue. Por eso promovían las limitaciones de los privilegios del clero y la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ese párrafo? Lo que ya les dije, ¿no? La edad de las tinieblas, una época de oscurantismo. Y que otra cosa, otra idea que defendían o promovían los pensadores ilustrados era de limitar los privilegios del clero, es decir, no darles tantos privilegios. ¿Cómo es posible que los sostengan con los impuestos que paga el pueblo? ¿Cierto? Eso es un privilegio. Entonces estaban en contra de esos privilegios. Y además promovían que la lucha contra las doctrinas religiosas, es decir, los dogmas de fe, pues se combatieran a través de la ciencia, porque la ciencia en últimas es, como lo dijimos en filosofía, este saber producto de la experimentación y la comprobación empírica, ¿cierto? Entonces, pues decía, no, a las verdades, a las creencias de la religión hay que combatirlas con ciencia, ¿listo? Bien, resulta que la ilustración también en este movimiento ilustrado también reflexionó sobre lo económico, ¿no? Habló de la religión, de la razón, de la libertad, de la dignidad humana, pero también las ideas de la ilustración tenían un componente económico importante. ¿Cuál era la perspectiva económica del liberalismo? Y esto está relacionado con lo que ya vimos en ciencias económicas, chicos. Pónganle cuidado. Las ideas económicas, David. Las ideas económicas de la Ilustración tuvieron como base el liberalismo económico creado por Adam Smith, quien consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo, no la tierra. Defendían el libre comercio y la no intervención del Estado en la economía. En vez de intervenir en la economía, el Estado debería dejar que el mercado la regulara. Exactamente, exactamente. Entonces, las ideas económicas, dice, de la ilustración va a decir, va a cambiar por completo lo que se venía pensando en el feudalismo, que recuerden que, como vimos en ciencias económicas, el feudalismo pues era este sistema económico que consideraba como la base de la riqueza a la tierra y el trabajo de la misma, tierra que poseían los señores feudales y que trabajaban los campesinos. En cambio, el liberalismo económico va a decir, no, 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 la fuente de riqueza no es la tierra, sino el trabajo, ¿cierto? Y eso después se va a traducir en que va a ser el trabajo realizado en fábricas. Defendían el libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? Pues que lo que ya hemos visto en ciencias económicas, que el Estado no intervenga en la economía, sino que la gente pueda comercializar entre sí y con otros estados, de manera que el Estado, pues, que el rey no ponga limitaciones, sino que el mercado sea libre, que quien quiera pueda vender y comprar. ¿Sí? Que no hayan restricciones del Estado en este sentido. Y pues pensaba que el Estado no debía intervenir, sino dejar que el mercado regulara la economía. Esto queda más claro si pensamos en clave de lo que estamos viendo en ciencias económicas, de cuál era el capitalismo que surgió en este siglo. Bueno, entonces vamos a ver ahora las características políticas de la ilustración. Ya hemos visto qué opina frente a la religión, frente al conocimiento, frente a la economía y ahora frente a la política, ¿qué opina? Otra vez, David, por favor. Por otra parte, las características políticas de la Ilustración fueron contrarias al absolutismo, pues este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por el consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Con eso se quería afirmar que todos deberían pagar impuestos. Asimismo, asimismo, no estaba de acuerdo con la participación de la Iglesia en la vida pública, es decir, la religión no debe inferir en la sociedad ni la política. Exactamente. Entonces el absolutismo era este sistema político que existía antes de la Revolución Francesa. Eran monarquías absolutas, ¿cierto? Que luego se convirtió en parlamentaria e inconstitucional, pero la monarquía, el reinado, por ejemplo, de Luis XVI era una monarquía absoluta. ¿Qué significa eso? Pues que todo el poder político residía en el rey, él tenía un poder absoluto, total, eso significa absoluto, como absoluto, que abarca todo, ¿cierto? Y pues los filósofos ilustrados cuestionaban este poder absoluto del rey.
Bien, los burgueses. Los burgueses fueron los principales interesados en la filosofía iluminista, pues a pesar del dinero que poseían, no tenían el poder en cuestiones políticas debido a su forma limitada de la participación. Aquel periodo de antiguo régimen aún estaba en Francia y esta forma de gobierno, el rey tenía todos los poderes. Perfecto, lo que ya dijimos, ¿no? Que la burguesía pues era esta clase social que cada vez estaba adquiriendo más poder económico, más no político. Por eso pues se interesaron tanto en las ideas filosóficas de la Ilustración porque así podían combatir ideológicamente y políticamente al poder absoluto del rey y proponer un sistema político distinto. Entonces, bueno, vamos a ver así rápidamente porque ya son las 4. ¿Cuáles son los principales filósofos de este movimiento? ¿Qué movimiento? La Ilustración. Entonces, John Locke, considerado el padre de la Ilustración, su obra principal fue Ensayo sobre el entendimiento humano, donde Locke defiende la idea que indica que nuestra mente es como una pizarra en blanco sin ninguna idea. Defendió la libertad de los ciudadanos y condenó el absolutismo, ¿cierto? Entonces, lo más importante que quiero que tengamos en cuenta acá en este momento es que él defendió la libertad de los ciudadanos, que esto pues era revolucionario para su época porque recuerden que no existían ciudadanos sino súbditos. La gente del tercer estado pueblo llano le obedecía al rey, no tenía ningún tipo de libertad, ¿cierto? Y condenó, es decir, que criticó y luchó en contra del absolutismo, es decir, lo que ya dijimos hace un momento, con el poder absoluto del rey, ¿vale? Bien, Voltaire se destacó por las críticas al clero católico. ¿Qué es el clero? El clero pues es toda la gente, los clérigos, los clérigos, los que Yo pertenecen claro no, de a Reino de Santi. los ordenados al sacerdocio y monjes de la Iglesia Católica. Entonces criticó al clero, criticó la inflexibilidad religiosa y la prepotencia de los poderosos. ¿Qué es inflexibilidad religiosa? Inflexible pues tiene que ver con que algo es rígido, ¿cierto? Entonces él criticó que la iglesia fuera tan rígida, que tuviera pues tantas normas y que controlara de modos tan absolutos las vidas de las personas, ¿cierto? Una de las frases más emblemáticas de Voltaire fueron: la comodidad de los ricos depende de un suministro abundante de los pobres. Y esto se ve en lo que ya dijimos de los impuestos, que los ricos son cómodos gracias a los impuestos que pagan los pobres. Volvamos a leer esta frase. La comodidad de los ricos depende de un suministro abundante de los pobres. Es decir, que los ricos se sostienen y viven cómodamente gracias al aporte que hacen los pobres, bien sea en impuestos o en trabajo. Y otra frase famosa de Voltaire es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. ¿Qué creen ustedes que significa esa frase, muchachos? ¿Quién me hace una interpretación de esa frase? Ahí para un punto positivo por participación. Profesora, de la frase que dice, es difícil librar a los necios de las cadenas de que veneran. A las cadenas, es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Sí, esa. Profesora, pues yo diría, ¿no? Porque es que los necios siempre son los que nunca quieren hacer las reglas, los que nunca catan a nada. Eso eran como la gente pobre, los que nunca creían que iban a ser mucho superiores a ellos, ¿no? Y por eso eran difíciles soltarlos de la cadena y superarse a ellos mismos y ser unas personas que fueran iguales a ellos, que ellos como manejaran las cadenas, diría yo, ¿no? Por eso es que dice que nunca podemos soltar a los necios, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Quién más? Pues, profe, pues yo diría que, pues más o menos que lo que dice Tina, pues de que los necios mayormente nunca acatan una regla, casi no quieren hacer caso y ellos tienen o una razón para no hacerlo, digamos, frente a una situación, ellos tienen su solución, Que traen pero, pendiente al pecho los caballeros de cada uno. pero, o sea, es como si esa solución para ellos fuera la mejor solución posible, pero no es así para las demás personas que no son necias. Ok, bueno, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Aló?
¿Aló? Esto, profesora, yo digo que esto, aquí dice que Voltaire, él criticaba al clero. Entonces que yo digo que es difícil de liberar a los necios, a los necios va siendo como los, como los cleros de las cadenas que ellos veneran, o sea que ellos veneran a Dios, entonces que es difícil de cambiar la mentalidad de ellos sobre Dios. Bueno, muy interesante. Me parecen interpretaciones interesantes. Yo les voy a decir lo que yo interpreto y es que eh, es como si todas las personas estuviéramos encadenadas, ¿cierto? Como si todas las personas hubiéramos sido educadas en un pensamiento restrictivo que nos impone como maneras de pensar, ¿cierto? Pero es como si nos enamoráramos y veneráramos esas cadenas. Entonces, porque Voltaire dice, es alguien, tú no puedes liberar a alguien que se enamoró de esa cadena. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, es que usted, ¿por qué sigue votando por ese señor? Si es que él, eh, por ejemplo, un ejemplo político actual. Hay un personaje en este país que tiene investigaciones, que está denunciado ante la Corte Penal Internacional. Uribe, profesora, ese es Uribe. Hay un personaje, no voy a decir el apellido, y la gente sigue diciendo, ay, tan ardidos, lo que es con ese personaje es conmigo. Entonces, a eso es lo que yo entiendo que se refiere esa frase, y es cómo la gente no quiere liberarse de sus cadenas porque las ama, ¿cierto? Prefiere vivir siendo sometido a cuestionar lo que piensa. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que yo interpreto. Y entonces, o que usted, por ejemplo, vaya y le diga a una persona como, vea, es que nosotros tenemos que dejar de, por ejemplo, algo que pasó en Neiva, y es que la gente creó unas imágenes diciendo que Gorky se merecía, el alcalde, se merecía el Nobel de la Paz porque dio unos mercados. Usted podría ir a decirles, ¿qué le pasa? Es que no es ningún mérito que haya hecho eso, es su responsabilidad como mandatario. Y la gente decir, ay, no, es que si él es muy bella persona. Sí, eso es una persona que no está cuestionando sus cadenas y que está enamorado pues de estos figuras de autoridad, ¿cierto? Entonces, un poco lo que dice Voltaire es que la gente, pues, es muy difícil que realmente quiera liberar su mente y su pensamiento de las cadenas que lo oprimen porque pues no, pues las venera, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sigamos. Montesquieu, en su obra titulada El espíritu de las leyes, este pensador defendió la división tripartita de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, con el fin de evitar la concentración del poder político. ¿Qué creen que significa concentrar el poder político? ¿Qué es? Dividirlo en las ramas del poder público. Exactamente, pero entonces eso que ocurre hoy en día, que es que el poder político está dividido en tres ramas, se le ocurrió a un señor que se llama Montesquieu. Pero ¿por qué él propuso que se necesitaba dividir el poder político en estas tres ramas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Para evitar qué? ¿Para evitar qué? Abuso del poder. Abuso del poder, muy bien, Esteban. Para evitar que se concentre el poder, concentrar algo es que hay mucho de algo concentrado en una persona. Entonces, por ejemplo, si decimos que la riqueza en el mundo está concentrada en unos pocos, es porque es verdad. El 90% de la riqueza la tiene el 1% de la población. Entonces, hay una concentración de riqueza, igual en este país. Y en ese momento, en el absolutismo, en las monarquías absolutas, el rey concentraba, tenía todo el poder político. Entonces Montesquieu dice, no, hay que dividir el poder político en tres ramas y que cada una sea independiente de la otra y cada una tenga el mismo peso que la otra. Entonces, por ejemplo, pues acá estos poderes se ven representados en el sistema de justicia, ¿sí? Fiscalía, Cortes Supremas de Justicia, las altas cortes, que es el poder judicial, el ejecutivo, que sería la presidencia y todos sus órganos, y el legislativo, que sería el Congreso, los consejos, las asambleas. Entonces es importante que existan estas tres ramas para que no haya una sola figura que concentre todo el poder político, sino que se equilibre y se evite el abuso de poder. Muy bien. Y el último es Rousseau.
quien destacó como defensor de la pequeña burguesía. Es el autor de El Contrato Social, libro que establece que la soberanía del Estado reside y debe estar de acuerdo con la voluntad del pueblo. Este libro, El Contrato Social, es magnífico porque va a decir un momento. Lo que tiene que haber entre las personas y sus gobernantes no es una relación de amo y esclavo, no es una relación de súbdito, ¿sí? Es una relación contractual, es decir, un acuerdo. Vamos a pactar, a hacer un pacto social entre quienes gobiernan y los gobernados para llegar para acordar cosas en común. Y el contrato social es el origen del Estado moderno. Es que, listo, los ciudadanos cedemos ciertas libertades y aceptamos obedecer al Estado, pero porque el Estado, esos impuestos que pagamos nos los va a devolver en salud, porque el Estado nos va a proteger, porque el Estado nos va a garantizar derechos, ¿cierto? Ese es el contrato social. Ya no somos súbditos, creamos acuerdos con los gobernados de yo doy, pero ustedes dan. Y yo doy porque la ciudadanía implica que voy a tener unos derechos y unas garantías para desenvolverme, pues para alcanzar un bienestar, ¿cierto? Y pues que la soberanía del Estado reside en el pueblo, es decir, que quien manda es el pueblo, que en un Estado quien manda no es la nobleza y esa clase privilegiada, sino el pueblo, y que los representa, y quienes estén en el poder político deben representar los intereses del pueblo, no los intereses de una minoría, ¿vale? Eso es lo que consiste. Entonces, es como un breve esbozo, chicos, de estas ideas de estos pensadores, y lo que van a hacer acá en la parte de argumentación es primero, ya leyeron estas ideas filosóficas frente a la ciencia, frente a la religión, frente a la economía, frente a la política. Entonces, es una pregunta para que ustedes argumenten. ¿Consideran ustedes, piensan que las ideas promovidas por los filósofos de la Ilustración, todas las que leímos, todavía son necesarias? ¿Todavía tenemos algo que aprender de ellas? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Todavía es importante pensar en todas estas cosas? Si contestan sí, pues dicen por qué. Si dicen no, pues también dicen por qué. Y lo segundo es elaborar un mapa conceptual de las 3 etapas de la Revolución Francesa. ¿Listo? Acabo de percatarme que en efecto es harto trabajo, chicos. Me disculpo por eso. Pero bueno, estoy haciendo pues me estoy flexibilizando para que al menos tengan más tiempito y lo hagan entre dos, que así es más fácil. Pueden dividirse el trabajo. ¿Listo? Pero pues sí, tienen razón que estaba un poco voluminosa la guía. ¿Sí se entiende un poco más de qué se trata la guía? Sí, profe. Ahí pues está difícil el Uy, sí, mapa. profesora, bastante ya. ¿Sí? ¿Les parece interesante, importante el trabajo? ¿Se aprende de esta manera? Uy, sí. Profe, la Eh, verdad, yo ya había dime, escuchado, pues yo pues como soy repitente, yo había escuchado el tema y pues ese tema es muy bacano cuando lo vemos en video y cuando lo explican la historia del Rey 16, cuando usted se da cuenta de la derrota del Castillo de la Bastilla, sí, cuando se rebelan todos los ciudadanos y todo eso contra el rey por coger todo el poder y todo, ese video es muy bacano, pues diría yo que mis compañeros si lo vieran contestarían mejor la respuesta, porque ese video interpreta mucho las preguntas que usted estaba preguntando acá, esto, cómo la gente se quedaba encadenada a las cosas que decían el rey, o el clero, la iglesia, y por eso que se revolucionaron, y pues ahí fue donde empezó la industria de la maquinaria y todo eso. Pues diría que sería mejor el video para que mis compañeros lo vieran, no sé. ¿qué video, Diría, Triana? ay, no me acuerdo, creo que me la mostró la profesora Edna o fue Ingrid, no sé cuál de las dos, Sí, pero fue Edna a nosotros en octavo, profesora Edna. sí, ¿Y qué ese tan largo era ese video? O sea, eran como capítulos, eran en total creo que 10 capítulos y mencionaba todo sobre la Revolución Francesa desde el principio a fin. Ah, bueno, entonces voy a preguntarle a la profe para que podamos revisarlo también. Pero me parece muy buena la sugerencia, Triana. Muchas gracias, excelente. Triana, bueno, dime, o pues si quieres me escribes al WhatsApp. Voy a dejarte grabar. profe, es que eso es peor, ponle cuidado que llegue esta mañana.